Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña, Mayra Carvente, bienvenidos a todos. pues May, hoy, pues aprovechando, ¿no? Estas temáticas que de pronto mueven muchas acciones de parte del Estado, donde parecería que no tiene, pues digamos como un cruce, un evento deportivo con otras áreas. En este programa quisimos hablar de cómo, pues lo que va a pasar en este mundial, la Copa Mundial de este año, pues cómo ha influido o cómo se han movido, ¿no? Algunos temas en relación a los derechos humanos. Entonces hoy vamos a hablar de los derechos humanos fuera de la cancha que nos deja la Copa Mundial del 2026 y pues ahí vamos a estar abordando algunas nociones, ¿no, May? Sí, bueno, vamos a platicar desde varios aspectos como esta Copa Mundial de Fútbol. Pues de entrada me parece que representa para México una oportunidad muy grande de esta proyección a nivel internacional que tristemente se ve empañada. No le atribuyo esta situación negativa a las víctimas, sino a varias situaciones que ha tenido el Estado. Por ejemplo, me refiero a estas manifestaciones que se han hecho, por ejemplo, ya se hizo en la inauguración del estadio, Ujú. en donde pues padres, madres, familiares de desaparecidos, pues levantaron la voz de manera pacífica, pero de alguna manera sí son situaciones que empañan, ¿no? Y hemos visto varias manifestaciones también así de falta de agua, del tema de movilidad, que los vamos a ir abordando poco a poco a lo largo del programa. Pero bueno, te decía, esta oportunidad que tiene México de tener esta proyección a nivel internacional, pues tenemos que aprovecharla. Y viene un tema también de inversión pública. México, bueno, la Ciudad de México en específico ya ha sido sede, ya 3 veces, esta va a ser la tercera vez que la Ciudad de México ha albergado pues partidos de Copa Mundial de Fútbol en 1970, en el 86 y ahora en 2026. Entonces, bueno, pues sí es importante que debe de, o tendría que ser México esta vitrina, digámoslo así, Ujú. eh, positiva, donde se pueda mostrar el compromiso que tiene el Estado mexicano para garantizar que sea una ciudad segura, incluyente, eh, pues moderna y que puede tener esta capacidad para tener un evento de esta magnitud. Entonces, prevenir, porque tenemos que ver todo este aspecto se tiene que prevenir, no solo el tema reactivo, y esta prevención no significa que se improvisen medidas, ¿no? Que tenga que ser así, se me ocurrió esto, no tienen que trabajar si se han estado trabajando, pues ya con tiempo, ¿no? Y pues bueno, el reto que tiene México es construir un entorno urbano donde esta celebración deportiva, pues tenga que percibirse de una manera digna, Ujú. pero además esta manera digna tiene que ir de la mano con un tema de observación a derechos humanos y pues hay que generar mecanismos que permitan recuperar espacio, seguridad, muchas situaciones que, híjole, venimos, digamos que padeciendo de ese tema. Entonces, el fútbol, lo sabemos, es un lenguaje, digamos, universal porque ofrece pues un ambiente de celebración, un ambiente de unidad, de identidad y que tiene que justo irse trabajando hacia este aspecto positivo. Entonces, no puede haber una celebración plena
si existen o si se construye, digamos, este mega evento a través de qué, pues de la violencia, de la exclusión o incluso de la indiferencia por parte del Estado mexicano o, digamos, ya también tema de violaciones a derechos humanos. Entonces, ya estamos a pocos, no, a un mes, me parece, porque es entre junio y julio se van a llevar a cabo estos juegos. Y pues bueno, aquí es importante recordar que tenemos también una labor importante desde nuestra trinchera como ciudadanos para que esto vaya teniendo pues un resultado positivo, ¿no? ¿Cómo ves, Norma? Lo que te cuento ahorita es como un tema un tanto introductorio. Ujú. Digo, al final lo que se ha posicionado sobre el tema y que bueno, que se enmarca a partir de los derechos humanos. Son, digamos, varias aristas que de pronto podemos ir platicando acá, ¿no? Em, una de las cuestiones, digamos, centrales es que, al menos en nuestro país, vamos a tener tres sedes en donde se van a llevar a cabo, pues, o se vea, vamos a ver algunos partidos, ¿no? De este mundial, que es tanto la Ciudad de México en el Estadio Azteca como en Guadalajara en el Estadio Akron y el Estadio BBVA de Monterrey, ¿no? Sin embargo, lo que hemos empezado a notar, al menos aquí en la Ciudad de México, el primer punto sería que pues empezó a haber una gentrificación en relación a la zona, ¿no? No quisiera de pronto decir que son los mismos problemas los que se están presentando en las tres sedes, pero lo que sí se ha podido vivenciar aquí en la Ciudad de México es este punto en donde pues sí, sabemos que va a haber una afluencia importante de turistas y que pues estos turistas van a venir pues prácticamente de todo el mundo a presentarse a estos estadios. La cuestión es que esto ha derivado a que se generen pues ajustes para esos estadios y ha venido de la mano de hacer ajustes no solamente en la zona aledaña al estadio, sino digamos como la zona, las zonas colindantes que también están ligadas a espacios que pudiéramos considerar pues turísticos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del Estadio Azteca y cómo se han hecho modificaciones estructurales e incluso a espacios como una calzada tan importante que es Tlalpan, ¿no? Entonces eso ha derivado en muchísimos, pues, circunstancias, malestares de vecinos, de la población en general, en varios rubros, ¿no? Al menos en cuanto a la temática del estadio, del conocido Estadio Azteca, pues las manifestaciones de los vecinos o de las colonias alrededor hablan de la gentrificación, hablan de pues posibles desabastos de agua, hablan de pues vialidades que se han modificado para pues hacer estas mejoras, que es lo que se ha argumentado, y cómo eso ha generado pues impactos que desde el discurso están hablados o pensados como es una oportunidad, ¿no? De nuestro país para que se visibilice lo que pasa aquí en México en el sentido de infraestructura, de recursos, etcétera. Pero para efecto de las personas, ahí hablan el tema, por ejemplo, el alza de rentas, ¿no? Que dicen, a ver, antes de todo esto estábamos hablando de rentas de 8,000 pesos y ahora estamos frente a rentas que van de entre 17 a 25,000 pesos, ¿no? Y sí, May, Eh, También se ha dicho mucho desde el día. tu micrófono, porque no te Perdón, oigo. a ver. Ajá, ¿Ya ahora sí ya me escuchas ya, bien? ya. Te decía, hay, desde el discurso, hay muchos programas o muchas acciones que también se dicen que va a haber y uno piensa, "Ah, bueno, pues ya ahora que va a estar esta parte del mundial, pues van a ser mejoras importantes, pero vemos como las muy grandes, pero no he visto como
como tanto lo que nos han dicho, porque sabemos que, por ejemplo, lanzaron un programa que se llama Programa Juego Limpio, Paso Limpio, que comprende un conjunto de obras de mejoramiento y rehabilitación urbana en las inmediaciones del estadio sede. Ujú. Entonces dice, bueno, estas obras están orientadas a fortalecer la movilidad, la seguridad, el comercio local. Pues bueno, ya casi es junio y no vemos mucho de este programa Juega Limpio, ¿no? Hay modernización del centro de transferencia modal Huipulco, la rehabilitación del puente peatonal que conecta con los diversos estadios, accesos al estadio, construcción del nuevo mercado Huipulco para fortalecer la economía local. Hay un plan de movilidad y seguridad de la Ciudad de México justo para esta copa, bueno, para este evento, y dice que consiste en la mejora y ampliación de los sistemas de transporte colectivo. Y con esto, pues se va a lograr que las personas visitantes y residentes se puedan desplazar de una manera segura y eficiente. Y hay una nueva línea del trolebús de Chapultepec a Ciudad Universitaria, modernización del tren ligero de Xochimilco a Tasqueña, nueva red de autobuses eléctricos en el centro histórico. Hay una agenda de trabajo para la protección de los derechos laborales también, porque, bueno, en el siguiente segmento les platicaré un poquito más de esta parte del tema laboral, porque también se busca proteger incluso a los niños niños en este aspecto de que no deben de elaborar en cierta edad, ciertos temas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que se ha hablado mucho en el discurso de todas las mejoras que va a haber y las vemos a cuentagotas y las vemos siempre como en repercusión porque sí, ya cerraron aquí, ya no puedo pasar y no vemos como estos avances, pues ya deberían de estar. Eso y que también al menos los vecinos que han referido no solamente las afectaciones, ¿no? Por lo que tú mencionas que hay algún cierre. Hablan incluso de la contaminación del ambiente, ¿no? Por precisamente esas obras que han generado, pues, malestares hacia las personas que, pues, de pronto viven cerca de esas zonas, pero también hablan de la posible afectación que va a haber en cuanto al desabasto de agua. Hablan también de temáticas en donde se han dado ciertos beneficios fiscales, porque se habla de esta posibilidad de que el comercio, va a ser uno de los focos de atención, ¿no? Por toda esta movilidad. Pero también lo que hablan los negocios locales, los más pequeños, es sí, pero no es justo, ¿no? O sea, no es que vayamos a vender todos al parejo como con las mismas condiciones, porque se han dado estos beneficios para crear nuevos negocios que en lugar de pronto generar un impacto de competencia, es una competencia que sería un tanto más desleal porque no tengo la misma posibilidad con un apoyo fiscal que se le dan a ciertas personas que una tiendita que pues es de la esquina, ¿no? Por así decirlo. También han hablado de cómo se han dado desalojos precisamente para toda esta temática de generar como espacios de hospedaje, sacando a personas de los inmuebles o incluso cuestiones en donde se han autorizado permisos de construcciones. Bueno, más bien, se han hecho construcciones sin dar los permisos adecuados o los permisos son irregulares, o hay ciertas construcciones que ya se han clausurado y que se siguen trabajando en ellas, ¿no? Entonces, al menos el malestar en la zona pues de estas sedes, ¿no? Ha generado un impacto, pues negativo, digamos, como de vecindad, por así decirlo, ¿no? Como la gente que vive ahí cercano y demás. Se habla, como tú bien refieres, de cómo podría mejorar la forma de transportarnos o trasladarnos y demás, pero podríamos poner en tela de juicio ¿y será que eso no lo necesitábamos desde antes, ¿no? Si necesitábamos mejorar las vialidades, eso no era para todas y todos, sino para los turistas que van a venir, ¿no? Sí, es que los impactos pues, negativos que puede tener esto, pues no solo va en un solo ámbito, ¿no? Sino que va a repercutir en el ámbito social, en el urbano, en el económico, en el cultural, incluso como dices, en el ambiental. Ajá. Entonces, ya ahí hay personas que dicen,
ya hay demasiados riesgos, incluso, como bien decías, algunos manifiestan afectaciones a la seguridad ciudadana como aumento de delitos o el uso excesivo de la fuerza durante operativos. Ujú. Entonces ya estamos, híjole, ya en esa línea de, se supone que vamos a disfrutar y a vivir un evento de esta talla bien o lo estamos ya padeciendo, ¿no? Incluso desde antes. Hay violencia, extorsión, desplazamiento, que es lo que nos contabas, ¿no? Con este afán de hacer la limpieza social y vienen, pues, por consecuencia, actos de discriminación, de violencia, eh, represión de protestas sociales. Hay también, pues, un tema importante que les digo que lo quiero tocar en el siguiente bloque, de esta precarización de las condiciones laborales en el sector de la construcción, porque con todas estas obras, pues nos habla de que ya hay algunos informes en donde nos dice que hay personas que están sufriendo pues ciertos abusos, principalmente en el sector de la construcción, en servicios temporales, ¿no? Que están mucho ahorita justo por este tema. Y bueno, el aumento del trabajo infantil, la trata, la explotación de personas, especialmente en estos sectores turísticos. Entonces, hay muchos riesgos, hay muchas consecuencias negativas que pueden también derivar de este evento deportivo que pues se tiene que trabajar no solo en la infraestructura, sino en el tejido social para que realmente resulte un buen evento. Sí, 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 porque digo, ya para estos pequeños segunditos que nos quedan, porque al final digo, no es que estemos en contra de un evento de esta naturaleza, la circunstancia es, hay muchas necesidades en una ciudad en donde habitamos tantos o en estos espacios donde también van a ser sede, que las necesidades siempre han estado y de alguna manera solo generar algo como este clásico, ¿no? Que solo barres porque va a venir la suegra o barres y lo Ujú, metes ujú. abajo de la alfombra. Siento que está muy en ese sentido de cuestiones que solamente porque hay una temática que se ve más desde una visión turística o económica, pero las problemáticas siempre han estado. Entonces, ¿será que entonces cuántos mundiales vamos a tener que mandar traer para que entonces nos atiendan las diferentes problemáticas, ¿no? Es un tanto como a lo que me refiero. Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial para seguir platicando de estos temas? Sí, vamos a la pausa y regresamos con temas todavía más importantes aún. Sí, pues estamos acá en Reivindicando Derechos. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos hablando sobre los derechos humanos fuera de la cancha, que es lo que nos deja la Copa Mundial del 2026. Pues recuerden que también nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y que los videos de esta temporada pues los pueden ver a través de CIMAC TV por YouTube. También pues pueden buscarnos o quieren tener algún contacto con nosotras, pueden buscarnos al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. También nos pueden buscar a través de las redes sociales de Humanismo y Legalidad y bueno, pues no olviden que este programa es un proyecto de CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, AC.
Pues bueno, estábamos platicando, May, y nos ibas dando un poquito el panorama en relación a temas laborales, ¿no? Que pueden venir también o que se están viendo también afectados a partir de, pues, todo esto que ya se está trabajando y que estamos ya unos mesecitos, pues, de ver el impacto, ¿no? En relación pues, todas estas circunstancias que vienen rodeándose, además de los partidos y demás, ¿no? Pero a ver, cuéntanos, Maya. Bueno, pues aquí es un tema, digamos que es como invisible, ¿no? Porque tú ya ves la obra hecha, tú ves ya la gente vendiendo, pero realmente no estás como, no puedes ver más, ¿no? Como que más de fondo, más contexto de qué es lo que sucede, porque pues hablamos de las personas que están eh, contratadas para trabajos que podría ser un tanto temporales, pero sí con un exceso de carga de trabajo o incluso en condiciones que pues obviamente no son las idóneas, ¿no? También lo mismo sucede pues mucho desde los comerciantes, que muchos de ellos son niños, comercio informal también, niñas, niños, y por eso es lo que se busca que se eviten o de alguna manera se minimicen en medida de lo posible este tipo de situaciones hacia las personas. Hay una agenda de trabajo conjunta que lanzó el gobierno de la Ciudad de México para la protección de derechos laborales. Entonces, hay diversas dependencias, entre ellas, les decía, el gobierno de la Ciudad de México, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, firmaron un acuerdo que contempla pues varias líneas estratégicas en el marco de este mega evento, ¿no? ¿Qué incluyen o qué protegen? Pues dicen, hay que garantizar entornos de trabajo digno, hay que capacitar también a las personas trabajadoras en materia de derechos laborales, de seguridad, de operación en estos eventos. Tiene que haber inclusión laboral a estos grupos de atención prioritaria que muchas veces pues son discriminados, ¿no? Aquí es un buen momento para hacer esta inclusión laboral y también tiene que haber una aplicación de medidas de prevención de violencia y acoso laboral. En especial, pues el tema de las mujeres, ¿no? De personas jóvenes y además de las personas de la comunidad. Hablamos de, pues, personas trans, de personas gays, travestis, bisexuales, etcétera. Entonces, hay que fomentar también, decían, es parte importante el fomentar un transporte seguro para los trabajadores, no solo para las personas que visitan o que vienen a estos partidos, sino también para las mismas personas que trabajan. Entonces, bueno, todo esto tiene que estar trabajado en un marco pues de protocolos de seguridad, de protocolos de actuación, protocolos incluso de emergencia, en donde tiene que haber esta protección y que aquí se tiene que sumar la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos tiene que implementar también acciones preventivas de protección, de educación, de promoción a los derechos de las personas. Si quieres que las platiquemos o nos quieres platicarte un poquito más ahorita del tema laboral y entramos de lleno a lo que va a ser la Comisión de Derechos Humanos. Pues de entrada, si acaso lo que podríamos destacar no solamente es esta temática de las condiciones, a reserva de que ahorita nos platiques esto de la comisión, de las condiciones, porque lo platicábamos en nuestras horas de comida, ¿no? Que pues nosotros tenemos relativamente cerca la línea 2 del metro. Y yo les comentaba acá a los compañeros de humanismo que es bien curioso cómo empezaron a quitar cosas que tú dices, no, pues es que nunca, nunca en la vida lo habían cambiado y yo creo que esto estaba desde que esta línea se hizo, porque el polvo, de esas veces que el polvo se hace como una especie de
pues de borlita, no sé cómo decirlo, que eran cuestiones que decías, ese cable que estás bajando, que ya está lleno de polvo, que ya se ha conformado pues como una película, ¿no? Que de por sí el cable ya se ve que tiene sus añitos, y luego más aparte, o sea, ¿qué tanto pues de esa forma tan insalubre, ¿no? De pronto de hacer una mejora, ¿no? Que pues es una mejora estética, tampoco es como una mejora en cuanto a vamos a hacer todo el cambio de la electricidad. Y lo que veía yo, notaba al menos, es que eran trabajadores que no tenían los equipos de protección, al menos pues en el rostro, ¿no? Para evitar alguna cuestión de que ese polvo acumulado de muchísimos años ingresara a su cuerpo, sino cuestiones de que son incluso hasta personas extranjeras trabajando en esos trabajos temporales, ¿no? En esta cuestión de que tenemos ahorita mucha afluencia de personas migrantes, ya sea que se han quedado aquí en la Ciudad de México, que están pues en movimiento, ¿no? Y que se les ofrezca este tipo de empleos. No solamente en esta cuestión del metro, porque también lo que he visto es que en las zonas también alrededor, pues todos estos locales del comercio informal también los han sacado, ¿no? De las calles principales, que es como sería Tlalpan, ¿no? Como entre la calle principal, pues los han movido pues calles cercanas, y entonces incluso te ponen el letrerito, ¿no? Ay, taquitos, Pedro, están en la siguiente esquina, ¿no? ¿Qué tanto de todas esas cuestiones un programa que pudiera ser de gobierno, que pudiera acompañar a una comisión, va a atender todas esas circunstancias en particular, ¿no? ¿O qué tanto, pues, de ofrecer un trabajo informal y o formal, por así decirlo, para personas migrantes, se está, pues, buscando ellos al buscar una alternativa, ¿no? Por no carecer por papeles y todo eso, se pudieran estar aprovechando de esas necesidades, o más bien del cumplimiento de la ley, a partir de plasmarlo como temporal y que no se cumpla con todo lo que se debe. Sin contar, evidentemente, pues todo el impacto de seguridad social que eso tendría que venir de la mano, etcétera. Entonces, me parece que desde afuera el discurso se ve muy bonito, porque incluso podrías decir que se está ampliando el empleo, sí, pero ¿en qué condiciones? O sea, ¿en qué condiciones? Ujú. Ya vimos incluso manifestaciones de forma reciente de personas en estos trabajos temporales en donde no les están pagando. Y eso, y lo han dicho, es que a mí me pagan día trabajado. Eso, estará regulado, tendrán su contratito, o sea, también eso empieza a generar como problemáticas, ¿no? Y ya lo vamos a empezar a ver, y estamos ya muy cerca a que empezaran pues ir cerrando, ¿no? Pues digamos, esos trabajos, para ya tener como el objetivo final. Pero bueno, cuéntanos qué es lo que de pronto tiene planeado la comisión. Bueno, pues de manera muy general, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México va a implementar acciones preventivas, ¿no? ¿Y qué nos dice? Bueno, el primero, la difusión de la campaña que se llama Tu Cancha de Derechos. Aquí lo que buscan es reforzar mediante mensajes esta labor que hace la Comisión en favor del respeto y la exigencia de garantías de los derechos humanos. Y dice principalmente, pues, a las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. Entonces, estoy de acuerdo que en esta campaña, pues yo no veo como, yo no veo más campaña últimamente, no sé tú, pero así que digas para reforzar, hasta ahorita yo no he visto. Si son preventivos, yo no he visto. Hay procesos de diálogo y coordinación con autoridades del gobierno de la Ciudad de México para prevenir, dice, posibles violaciones a derechos humanos. Hay interlocución con organizaciones de la sociedad civil y colectivas para conocer y monitorear los riesgos asociados al evento que impacten a poblaciones en condición de vulnerabilidad. También hay una estrategia preventiva de defensa que aquí van a estar monitoreando las quejas y la ubicación de riesgos y oportunidades en protestas sociales. Van también aquí a hacer este monitoreo del trabajo en el espacio público
y van a estar también, digamos, atentos con personas en situación de calle. Va a haber acompañamiento también a protestas sociales en este contexto mundialista. Entonces, ustedes, grupo de familiares de personas desaparecidas o bueno, de cual sea la situación, la idea es que haya este acompañamiento por parte de la comisión. Y bueno, también lo que volvemos al punto uno, que es esta promoción de derechos humanos en actividades educativas y en territorio a favor de la convivencia y el respeto, ¿no? Entonces, pues prácticamente son estos. Se han firmado con organismos internacionales algunos instrumentos en temas de derechos humanos. Hay un convenio de colaboración entre el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. También hay una política de derechos humanos de la FIFA, que este documento es el que puede servir de mucho. Y bueno, pues en general, esos son como las acciones que trae la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sí, como de vigilancia, ¿no? Y Sí, luego vigilancia, está, prevención, ¿no? Uh-huh. ajá, y luego está también estos como discursos oficiales a través de la comunicación que ha estado haciendo también el gobierno de la Ciudad de México, en donde parecería que todo está perfecto, ¿no? He visto anuncios que tiene un aspecto desde feminista, ¿no? Sí, aquí la ciudad con estos partidos y en una ciudad feminista. Y tú dices, no sé, no me está convenciendo mucho, ¿no? Ajá. Y eso también ha derivado en cuestiones en donde pues, ¿qué tanto de este discurso de verdad está de la mano del verdadero respeto, ¿no? Una de las cuestiones que hemos podido vivenciar a través de estos cambios o ajustes a la fachada de la ciudad, por así decirlo, ha sido precisamente en Tlalpan donde se han unido colectivos de sexoservidoras, trabajadoras sexuales, perdón, justamente se hace este camellón para pues una ciclovía y esto, pues lo que ellas argumentan es que ha reducido la posibilidad de que pues las personas que se acercaban a ellas, pues se les impida, con el riesgo evidentemente pues, de por sí ya era un tema que pudiera generar algún tipo de accidente, pues ahora se incrementa porque es un carril menos y ellas refieren, bueno, ya no tenemos como la posibilidad de que nuestro trabajo lo podamos ejercer de manera pues plena. Más allá de pronto de la discusión de lo que sabemos en cuanto a las trabajadoras sexuales, de si está relacionado con trata o no, más allá de eso, la cuestión de ellas al conformar ciertos colectivos es poner sobre la mesa como el discurso, porque también vemos esta limpia social de la que tú decías, ¿no? Entonces es que tanto pues pues de buscar incluso hasta una mesa de trabajo, ¿no? De decir, pues hablemoslo, porque nadie como que tomó opinión en relación a si queríamos o no estos ajustes, pero sí me has generado un impacto. Y el otro tema que también ha dado mucho de qué hablar, eso no necesariamente aquí en México, sino más para temas de Estados Unidos, es cómo vamos a atender o de pronto existe o no existe un riesgo migratorio, ¿no? Porque si están en esta cuestión en donde también va a haber sedes en Estados Unidos, en donde hay una población alta de personas que pues no están para efectos de el gobierno de Estados Unidos legal en el país y que lo relacionan pues no sé, decir que son personas delincuentes. Bueno, ¿qué tanto riesgo puede haber el que yo vaya a un partido cuando no tengo pues regulado mi estadía en el país y que pues puedan darse estos operativos en estos centros, ¿no? Entonces, es una llamada de atención que se ha empezado a hacer, lo menciono porque son otras miradas con las que podemos ver el tema de un evento deportivo de esta naturaleza que sí impacta en el ejercicio de derechos o que se ocupe para que el propio Estado pues trabaje en hacer una limpia social o trabaje en esta
captación, ¿no? De personas que han considerado que son antisociales o que están cometiendo algún tipo de hecho delictivo desde esa mirada, ¿no? Entonces, también vamos a ver de pronto cómo esto se da ya cuando los partidos estén presentes, pero sí al menos desde organizaciones de sociedad civil es una llamada de atención importante de lo que puede pasar, ¿no? En relación pues a estas arbitrariedades que se podrían cometer. Sí, que esperemos que todo salga bien. En el siguiente bloque quiero platicarles un poco de datos de lo que ha pasado en otros mundiales, en otros países, y pues también tengamos ahí un parámetro de poder medir qué es lo que no queremos que suceda. Ajá. Pues vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y vamos a esta pequeña pausa para seguir platicando de estas temáticas. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre pues los derechos humanos fuera, de la cancha que nos deja la Copa Mundial de 2026. Y nos ibas a contar algunos datillos, ¿no, May? Sí, bueno, dejar claro antes de pasarles un poco de datos duros, decirles que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha reconocido a través de diversos instrumentos internacionales, a través de también informes, la importancia de que los estados dispongan de medidas preventivas para proteger los derechos humanos en el marco de grandes eventos deportivos, ¿no? Como es este. Uh-huh. ¿Qué incluye pues digamos que esta línea de acciones? Los estados tienen que adoptar leyes que garanticen que las personas en situación de calle no sean sometidas a hostigamiento en el marco de estos eventos y que reciban apoyos, que reciban servicio, alojamientos, todos digamos que en un contexto de mucha dignidad, ¿no? Hay que implementar también medidas que eviten que las personas trabajadoras sexuales y las vendedoras o vendedores informales sean sancionados o tratados injustamente en relación con la organización de los eventos deportivos, protegiendo con esto pues su derecho al trabajo. También otra de las acciones que tienen que hacer los estados es intensificar la lucha contra el racismo en cooperación con las federaciones deportivas. Digo, aquí ya hay varias formas de realizarlo. Algunos dicen, bueno, pues a través de educación a jóvenes, a través de la práctica deportiva, etcétera. Pero bueno, también otras de las acciones es que deben abstenerse de realizar desalojos forzosos como parte de los preparativos de los eventos deportivos. También las empresas privadas tienen que participar en esta preparación y realización de los eventos deportivos y tienen que hacerse responsables de actuar conforme a estándares de derechos humanos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues formular políticas integradas para prevenir la trata de niñas y niños y cualquier conducta que vulnere los derechos humanos. Las federaciones y asociaciones deportivas y los patrocinadores, los organismos, radiodifusión, marcas, etcétera, tienen la responsabilidad de prevenir la discriminación racial que vaya directamente relacionada con sus actividades. Y bueno, hay varias acciones más: garantizar que las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, especialmente en este contexto, incorporen principios de derechos humanos y de no discriminación en su actuar policial. Y la Federación Internacional de Fútbol pues debe asegurar que sus reglas y procedimientos para la preparación de estos eventos incluyan los procesos para contratar y elegir a las empresas, pues que sean públicos, que sean fáciles de consultar esta forma. Bueno, ya una vez dicho esto, ¿cómo o qué ha pasado en este marco de derechos humanos
pues en otros países, qué es lo que se ha visto, pues a través de los años, cómo hemos mejorado, cómo hemos sido indiferentes. Pues bueno, les quiero platicar un poquito. Por ejemplo, en Sudáfrica, 2010, más de 100,000 personas trabajadoras informales fueron expulsadas o tuvieron prohibido ejercer el comercio en los alrededores de 9 estados. En Brasil, 2014, entre 200,000 y 1,000,000 de personas realizaron protestas por el alza de las tarifas en el transporte público y en rechazo a la corrupción y los altos gastos del mundial. Y al menos 150,000 personas sufrieron desalojo. En 2018, en Rusia, 110 trabajadores norcoreanos fueron víctimas de trabajo forzado, de explotación durante la construcción del el estadio sede, Zenit Arena. Y bueno, en Qatar 2022, el Centro de Empresas y Derechos Humanos documentó las denuncias de 11,842 trabajadores migrantes que fueron víctimas de abuso laboral entre el 2016 y el 2020, que fue la etapa de construcción de varias sedes del evento. También aquí en Qatar, el Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA analizó 20 millones de publicaciones, de las que ocultó 287,000 comentarios abusivos como parte de su estrategia para mitigar la discriminación. Y bueno, como esto ha habido pues mucha polémica, y en México, Estados Unidos, Canadá 2026, pues son 16 ciudades anfitrionas que tienen obligación de realizar estrategias relacionadas con el desarrollo sostenible, con un tema de igualdad, de inclusión, de salud, pues de un tema ambiental también, todo con esta responsabilidad con la que deben de desarrollarse los estados. Entonces, es complicado porque la Ciudad de México contempla para mejorar obras de movilidad 334 kilómetros de camino. Hablan de 185,000 luminarias nuevas, 30,000 cámaras de videovigilancia nuevas, 3,500 patrullas nuevas, 500 canchas de fútbol comunitarias. Entonces, es un gran reto. Pues esperamos mucho, ¿no? A ver qué va sucediendo. Sí, digo, al final la cuestión acá no es solo ver si llegan al partido quinto, sino más bien es qué tanto de el respeto a los derechos humanos se van a atender, o qué tanto vamos a priorizar antes que una mirada meramente consumista, ¿no? O de una postura económica, porque no dudamos pues que va a dejar una importante suma económica, ¿no? O un efecto económico en el país, no dudamos de eso, pero no puede ser en detrimento de pronto de los derechos, ¿no? Y otro de los puntos que pues no quisiera dejar de mencionar es precisamente como lo mencionabas al inicio del programa, ¿no? Cómo para efecto de visibilizar la problemática de la desaparición en nuestro país, se ha empezado a trabajar en cómo a partir de los colectivos podrían informar al mundo lo que realmente sí está pasando y que el mundial sea un reflector. Esto principalmente no solo por la temática de la exponencia, sí, cómo visibilizamos, pues, ¿no? Sino también porque dentro del país hay una negativa a reconocer la problemática. Entonces, al menos desde los colectivos de familiares de personas desaparecidas, este mundial es una muy buena ventana a lo internacional para pues mostrar lo que está sucediendo y que eso de alguna manera movilice a las autoridades. Entonces, como tú mencionabas, al menos en estos partidos que eran como preparatorios, ¿no? O que estaban relacionados con este mundial sin ser el mundial todavía, pues empezaron a ver estas manifestaciones de colectivos, pero
También otro de los puntos importantes que sería importante rescatar es como en Zapopan, Jalisco, muy cerca de este estadio Akron, pues se encontraron 500 bolsas de restos aparentemente humanos en fosas clandestinas. Y justo también lo que se ha presentado en esa localidad es, sí, se va a hacer un mundial, sí, ¿no? ¿Es importante? Sí, desde todo esto que estamos hablando, pero se está armando un mundial o hay un estadio donde alrededor hay un montón de personas desaparecidas, ¿no? Y que no son personas que fueron localizadas por las autoridades, sino fueron restos hallados a partir de la acción o de las búsquedas de los propios familiares, ¿no? Quien están buscando a sus propios desaparecidos. Entonces, yo creo que el que tengamos este tipo de eventualidades habla, ¿no? Por sí solo de la problemática tan cruda que tenemos. Y vuelvo al mismo tema, o sea, cómo de pronto desde una visión meramente económica desdibujamos todo el factor social, el factor de problemáticas en esta temática de las desapariciones, de problemáticas económicas, de problemáticas, o sea, parecería que solamente es como pues como una pequeña cortina, ¿no? De acá, como te decía, ¿no? Es barremos y echamos por abajo de la alfombra todo lo que no queremos que se vea. Y también puede ser un muy buen referente para pues, alzar la mano de algunas cosas que pues necesitemos ayuda, ¿no? O sea, tampoco está mal que de pronto desde otros espacios nos ayuden a observar lo que está pasando en el país con otra mirada, con otra forma de abordar porque pues esta cuestión de personas desaparecidas o peor aún encontrar restos, ¿no? Son restos de personas que no sabemos si se los están buscando, no sabemos si se iniciaron investigaciones en cuanto al hallazgo de por qué esas personas estaban en esas fosas, ¿no? O sea, me parece que no nada más es, o desde la mirada de los colectivos, no es querer boicotear por boicotear, sino más bien es, si ellos no los buscan y el Estado no los busca, pues ¿por qué no aprovechar los reflectores que vamos a tener a nivel internacional para, pues, poner sobre la mesa una problemática que se vive todos los días, ¿no? El mundial durará un mes, sí, pero esta problemática que tenemos en el país, ya llevamos bastantes años con ella y pues sí es importante que de pronto pues estos reflectores se volteen hacia otras miradas más allá de solo ver rodar el balón, ¿no? Y de pronto pues también tomar en consideración que es una buena oportunidad para pues ser un tanto más empáticos a lo que escuchamos, ¿no? Porque a lo mejor es muy fácil si van a ver estas manifestaciones, ¿no? O este acercamiento de los colectivos a estas sedes, pues a lo mejor lo más fácil sería pasar de largo y no ver, ¿no? Pero también pensemos desde la mirada de, ¿y qué tal que ese familiar salió del país, ¿no? Que no me cuesta nada voltear y ver la ficha y tratar de tener como una empatía más hacia estos colectivos, porque no es un tema político, es un tema de una grave crisis humanitaria que estamos teniendo en el país y que si ya te estás organizando para que en un nivel internacional volteen a ver, es porque algo interno está pasando que no te están haciendo caso, ¿no? Entonces, yo creo que también son cuestiones que ahorita lo estamos proyectando con lo que vemos, con los datos que tú nos das, May, es lo que ha pasado en otros países, pero no estamos como tan alejados de una posible realidad. Esperemos que cuando pase todo esto podamos hacer un recuento con saldos positivos, pero al menos con la información que tú nos das, parecería que no nos va a ir tan bien, ¿no? Pues eso parece, digo, no hay que perder de vista el objetivo, ¿no? El objetivo de esta Copa Mundial, pues obviamente es que las personas participen, disfruten, que sea literal una fiesta deportiva, ¿no? No podemos perder ese objetivo, pero
tampoco podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo ni a pues la forma en la que estamos viviendo el día a día en la ciudad, hablo en específico en la Ciudad de México, con todo este tema de la movilidad, la seguridad, el comercio informal, el tema del empleo para niñas, niños. Son muchas situaciones que no podemos ser indiferentes, ¿no? Y que se tiene que trabajar en conjunto con el Estado. Pues esperamos desde luego que sea un buen torneo, una buena fiesta deportiva, porque además México es un país futbolero, ¿no? Y tiene que trabajarse en conjunto con la sociedad para que justo lleguemos a un buen cierre, a un buen disfrute de este evento, pero pues el Estado tiene un gran reto, un gran reto por delante para lograr que esto salga bien y pues desde nuestra trinchera siempre lo digo, lo que se pueda hay que trabajar. Y no perder de vista que no en todos los mundiales ha habido situaciones negativas, consecuencias negativas. Pues bueno, con esto pues de pronto vamos ya por cerrar el programa. Quisimos tocar esta temática porque pues consideramos que sí, como bien señala May, pues sí es un evento deportivo que pues llama la atención, pero pues también hay muchas otras cuestiones que vienen de la mano que es importante también ponerlas sobre la mesa. Pero bueno, pues no nos resta más que despedirnos. Recuerden, pues nos pueden buscar a través de las redes sociales de CIMAC. También pues pueden, si quieren tener contacto con nosotras, pues llamar al número de cabina 5535084761, 5535084761, a través de cimacradio.org, pues escuchar el programa y en YouTube, CIMAC TV, pueden ver los programas anteriores y bueno, también las redes sociales de Humanismo, pues nos pueden contactar. Pues nos despedimos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.